Amén. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios, qué bueno. Abra su corazón, vamos a apresurarnos para llevar la palabra, ya que el tiempo lo tenemos un poquito pues saturado de alguna otra actividad de nuestros hijos, y quiero dar gracias a Dios por este evento que tuvimos tan hermoso, pero a la misma vez también en este caso también poder nosotros poder disfrutar de esa palabra que estoy seguro que no va a volver vacía al corazón de ellos. Ahí en breve, nada más diles que gracias. Good morning. Thank you for being here today. We're thankful for the Vacation Bible School, and we're going to move forward with this preaching today. Muy bien, abran su corazón. Hoy es el último día en el que estaré tocando la serie de Iceberg en nuestras vidas. Today is the last day I will be speaking about the iceberg in our lives, or the glacier. Los icebergs que de repente vienen en nosotros y que nos detienen de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. The icebergs are glaciers that suddenly show up and detain us or keep us from our blessings. Hoy voy a hablar sobre un personaje que aconteció en aquel día fatídico cuando este barco Titanic se hundió. I'm going to speak about a true life character that was involved in the Titanic when it sunk. Le he puesto por nombre al mensaje Tocar hasta el final. I've titled this message, Touch or Play Until the End. Hay una historia verdadera que hablaba de historias que siguen vivas la semana pasada. Last week I was speaking about true life stories that continue to be alive. Hay una historia verdadera de un hombre que se llamaba Wallace Huxley. There's a true life story about Wallace Huxley. Es un violinista que tocó mientras que se hundía el Titanic. He's a violinist and he played while the Titanic was sinking. El músico dio consuelo a aquellos que buscaban un bote para escapar en aquella tragedia. And he played to give comfort to those that were trying to escape that tragedy. Mientras que todos estaban preocupados, llorando y gritando, este hombre tocaba. While everyone was concerned, screaming, trying to escape, he would play. Y hay un himno muy conocido que él estuvo tocando. And there's a well-known anthem that he was playing. El himno se llama Dios más cerca de ti. And the name of that anthem is called God Closer to You. Se cuenta la historia que él estuvo tocando con sus compañeros The story relates that he was playing with his friends, y que la última canción, antes de él empezar a tocarla, and the last song before he began to play it, les dijo a sus compañeros: he told his fellow musicians, muchachos, es un gran privilegio haber tocado con todos ustedes. it's a great privilege to play with you. Cada quien se fue, ya no se supo más de ellos. Everyone went their own ways. Guardó su violín, He put his violin away, pero después se cuenta que lo volvió a abrir y empezó él solo a tocar este himno, Dios más cerca de ti. Later on, he played this anthem by himself, God Closer to You. Se cuenta también que había un ministro, un sacerdote, que estaba recitando el Salmo 23. The story also relates there was a minister or a priest that was reciting Psalm 23. Y mientras que tenía alguna inclinación este barco, ciertas personas se aconglomeraban con el sacerdote. And while he was reciting Psalm 23, certain people were touched by this psalm Porque sentían que estaba cerca la muerte. because they felt that death was near. Algunos ni siquiera alcanzaron a salir, quedaron atrapados dentro de este barco. Many of them were not able to escape and they remained trapped in that boat. Surgen tantas historias So many stories come about en donde se alcanzaron a ver algunas actitudes al final. where we got to see several attitudes at the end. Es normal gritar, llorar, It's normal to shout or scream, estar desesperado, to feel desperate, porque todos no somos exentos. Todos llegamos a pasar por momentos difíciles. We're not exempt. We all go through trials.
Pero la palabra que quiero traer hoy a tu corazón es que no importa en las circunstancias en las que te encuentres, The word I want to bring to your heart today, regardless of what circumstances you are facing today, no importa las noticias no muy agradables que escuches, regardless of the not so pleasing news that you receive today, no importa que estés a punto de darte por vencido, even if you feel about to dismay or give up, que hayas perdido toda la esperanza that you've lost all your hope, y que inclusive escuches voces de personas que te dicen, ya es demasiado tarde, and perhaps you might even hear voices that tell you it's too late. ya no lo intentes, Do not try it out anymore. date por vencido. Give up. Yo quiero decirte algo hoy, I want to say something to you today. no te des por vencido, Do not give up. no te des por vencida. Do not give up. Dios está contigo. God is with you. Toca un cántico Play the song, play the anthem hasta el final del momento. until the end. Así tu barca se esté hundiendo. Even if your boat is sinking, Levanta tus manos y di, lift up your hands and say, Señor, tú eres mi salvación. Lord, you are my Tú salvation. eres mi refugio. You are my refuge. Tú eres mi roca fuerte. You are my strong tower. En ti estaré confiado. I will trust in you. No voy a temer I will not fear porque tú eres mi Dios. because you are my God. Aleluya. Hallelujah. El salmista dijo en el Salmo 23, In Psalm 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, even if I walk through the valley of the shadow of death, no temeré mal alguno. I will fear no evil. Tú estarás conmigo. You are with me. Aleluya. Hallelujah. Muy bien. Very well. El mensaje que quiero aplicar en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, The message I want to apply to every one of us that is here, to our hearts today. hay una historia en la Biblia, There's a story in the Bible, en Segunda de Crónicas 20, 17 al 22. 2 Chronicles 20, 17 to 22. Déjate cuento un poquito la base principal para que podamos entender los versos que vamos a leer. Let me give you a bit of the foundation so we can understand the verses we'll be reviewing. Un rey que había conquistado varios lugares alrededor, A king that had conquered many places surrounding him, era un rey que se hizo muy poderoso. he was a mighty king. Ese rey había conquistado otros reinos también poderosos. That king had also conquered many mighty kingdoms. Este rey que había conquistado a estos reinos que eran más poderosos que ni propio el pueblo de Israel. This same king that had conquered other kingdoms, yet more powerful than Israel, Si este rey conquistó a estos reyes más poderosos que el pueblo de Israel, if this king conquered other kings stronger than him, significa que iba a ser muy fácil conquistar y destruir al pueblo de Dios. that meant that it would be easy to conquer the people of God. Y este rey lo sabía, And this king knew it. porque le manda un mensaje a ese tiempo al rey Josafat. El rey de Israel se llamaba Josafat. Because he sends a message to King Jehoshaphat, which was a king of Israel at that time. Y este rey le dice, ahora vengo contra ti. And he says, I'm coming for you. Y ningún Dios podrá librarte de mi mano. And no God will be able to deliver you out of my hand. Yo soy poderoso. He said he was mighty. Si conquisté a estos, voy a llegar y te voy a tomar tu vida y voy a tomar tus posesiones. And if I conquer these, I'm going to come to your life, I'm going to conquer you and take your possessions. El rey Josafat y todo el pueblo tuvieron temor. King Jehoshaphat and the whole people had fear. ¿Quién no va a tener temor cuando es amenazado ante alguien o cosas mucho más poderosas que nosotros? Who could be fear when you're being threatened against something more powerful than you? Por supuesto que vamos a tener temor. Of course we're going to have fear. Pero el rey Josafat hizo algo que todos nosotros debemos de hacer. But King Jehoshaphat did something all of us should do. El rey Josafat no se rindió. He did not give up. El rey Josafat no le dijo a este rey poderoso, sí, ven, no tienes que pelear, toma control de nuestras vidas. He didn't surrender to this king and say, take control, we surrender. No. Aunque el rey sabía que estaba enfrentando a alguien poderoso, The king knew he was facing somebody powerful.
El rey Josafat no olvidó algo muy importante. King Jehoshaphat did not forget something extremely important. El rey Josafat echó mano de su Dios. King Jehoshaphat took hold of God's hand. His ¿Están God. conmigo? Are you with me? El rey Josafat echó mano de las promesas del Dios que él servía. King Jehoshaphat took grab of the promises of the God he served. El rey Josafat se acordó uno de los títulos del Dios que él sirve. Jehová de los ejércitos es su nombre. King Jehoshaphat remembered one of God's Me da names, escalofrío. the Lord King of Hosts. Porque es importante que cuando venga la enfermedad, cuando venga la crisis y cuando venga la amenaza del enemigo, tú eches mano del Dios que tú sirves, Jehová de los ejércitos. When the threat of the enemy comes, sickness or whatever it may be, remember to take grab of God's promises. The God of Nunca te hosts. des por vencido. Never surrender. Las promesas de Dios no fallan. The promises of God will not fail you. Dios es fiel. God is faithful. Dios pelea nuestras batallas He fights our battles y nos da la victoria. and He gives us Aleluya. the victory. Hallelujah. El rey Josafat viene y se humilla delante de Dios King Jehoshaphat comes before God and humbles himself. y le recuerda a Dios las promesas. A Dios le recuerda sus promesas. And he reminds God of God's promises, his promises. No tiene nada de malo que tú le digas, Señor, tú prometiste. There's nothing wrong with you reminding God and saying, you promised. A Dios no le ofendes que tú le digas, Señor, tu palabra dice que tú proveerás. If you tell God, your word says that you will provide, you will not offend him. Tu palabra dice que tú eres mi sanador y mi proveedor. Your word says that you are my healer and my provider. Tu palabra dice que si yo me paro y resisto al diablo, él huirá de mi vida. Your word says that if I stand firm and resist the devil, he will flee. Tu palabra dice que si yo hablo la palabra, tú vas a romper las cadenas y toda atadura se va en el nombre de Jesús. Your word says that if I speak your word, you break all chains and all bondage goes in the name of Jesus. El asunto es que tienes que pararte firme sin moverte en las promesas de Dios. The issue here is that you have to remain firm and stand on God's promises. Cuando Josafat viene y se presenta al pueblo, When King Jehoshaphat presents himself before the people, después de que se humilló delante de Dios, after he humbled himself before God, Josafat dijo, Señor, tú dijiste que estarías con nosotros. King Jehoshaphat said, Lord, you said you'd be with us. Tú dijiste que pelearías por nosotros, You said you would fight for us, que estarías en todo tiempo con nosotros. that you would be with us at all times. Y aunque no se ve la respuesta cuando él está orando, And even though he's not seeing the answer as he's praying, quiero pensar que el rey Josafat se levantó de su oración, I want to believe that he got up from praying, tal vez todavía con temor, perhaps with fear, tal vez todavía con preocupación, with worry, pero en sí creyendo en fe que Dios está con él. but yet believing that God was with him. Llega Josafat con el pueblo. King Jehoshaphat goes to the people, Nota, todavía con un poco de miedo, yet still with a little bit of fear. no sabía qué iba a pasar. He didn't know what was going to happen. Este rey poderoso, este ejército venía en contra de ellos. This mighty power or kingdom was coming against them. Y quiero pensar que se iba acercando más y más, And they were getting closer and closer, más y más, more and more. como cuando tú le pediste algo a Dios y no ves nada. Like when you ask God for something and you don't see anything. Al contrario, ves que el problema se está agravando, On the contrary, you see the problem getting greater. te invade el desánimo, It invades you with te discouragement. invade el miedo, Fear invades te you. invade la desesperación, Desperation takes over. no dices nada, You don't say anything, pero hay una lucha por dentro but there's an inner battle. y una pregunta que dices, ¿qué va a pasar? And you ask the Lord, what's going to happen? ¿Qué va a pasar? What's going to come about? Pero hay una voz a lo lejos que te dice, confía, But there's a voice that says, trust. pero muy leve.
very lightly. Es mucho más fuerte la amenaza que esa voz que escuchas. The threat is much stronger than that still voice you hear. Pero ese pequeño susurro en la voz te hace estar firme. But that soft whisper helps you stay strong. Eso es lo que pasaba con Josafat. That's what occurred with King Jehoshaphat. Se está presentando como valiente ante el pueblo. He was appearing to be courageous before the people. ¿Cuántos saben que Dios nos sorprende y cuando piensas que todo está perdido, Él se levanta poderosamente? How many of you know that when it seems that all is lost, God suddenly shows up? Yo quiero decirles una experiencia personal I want to give you a personal story que me ha sucedido una y otra vez y me sigue sucediendo. that keeps happening over and over and continues to happen. Yo siempre de repente espero a Dios que entre por esa puerta He always expects God to come through that door, y Dios me sorprende y dice, no es por donde tú quieres que yo entre. and God surprises him and says, I'm not coming the way you're expecting me to come. Entraré por donde menos tú me esperas. I will come in where you least expect it. No importa por donde Dios entre. It does not matter how God makes it in. Así sea que algunos rompan el techo para de repente meter a un paralítico. Even if the roof is broken for a disabled person to come in, No importa. doesn't matter. Lo importante es que Él venga cuando nosotros lo necesitamos. What Aleluya. matters is that he comes when we need him the most. Josafat está hablando con el pueblo. King Jehoshaphat speaking to the people. El pueblo un poco también con miedo. The people have fear. Quiero darle un poquito más de vida a este momento. I want to put more life into this moment. No está en la palabra, pero quiero como para darle vida a esta historia que te estoy hablando. It's not in the word, but I want to embellish it. Quiero imaginarme que el pueblo está hablando entre todos. ¿Sabes que viene este rey y que se está acercando? The people are saying, you know, this king is coming, he's getting near. Y me imagino que alguien que está sentado dice, oye, tú que estás cerca de Josafat, ¿qué te ha dicho? Y esta persona dice, no me ha dicho nada. And perhaps the people that were close to King Jehoshaphat were being asked, has the king said anything? No, he has not said anything. Y me imagino que el pueblo dice, ya nos va a decir que este rey va a tomar conquista de nosotros. And he can imagine that the people were fearful to hear, this king is about to take over. Es cierto, no está en la Biblia eso. That's true, that's not in the Bible. Pero quiero llevarte a lo que puede suceder, estar en nuestros corazones, que esperamos una respuesta de alguien positiva, pero que estamos diciendo nosotros, no, nos va a decir malas noticias. But that's what happens sometimes when we're expecting good news, but yet in our mind we think bad things. De esas veces cuando fuiste al doctor a hacerte unos exámenes Like when you go to the doctor and get some blood work, y te hablan rápido, and they call you fast, ¿y qué pasa por tu mente? and what goes through your mind? Me encontraron algo, They found something, ¿verdad? right? Y te hablan nomás para decirte que todo estuvo bien. And they called you just to let you know that all is well. Así somos los humanos. That's how we are. Y humans. cuando Josafat está hablando y le dice al pueblo And as King Jehoshaphat is speaking to the people que se preparen, to be prepared, de repente un levita, suddenly a Levite, no fue Josafat, fue un levita. it wasn't King Jehoshaphat, it was a Levite. Un levita era un adorador, A Levite was a worshiper. el que adoraba. He worshiped. Estaba entre el pueblo, entre la multitud. He was amongst the people, amongst the multitude. Hay silencio, In the silence, hay temor, there's fear, pero Dios, el Espíritu de Dios cae sobre un levita. but the Spirit of God falls upon a Levite. Y este levita levanta su voz And this Levite raises his voice y le dice al rey Josafat, oídme, rey Josafat. and he tells King Jehoshaphat, hear me today. Y aquí viene esta palabra. And this is where the word comes in. Segunda de Crónicas 20, 17 al 22. 2 Chronicles 20:17 to 22. Oídme, rey Josafat y todo el pueblo. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ved la salvación de Jehová
con vosotros. Dice, parados, no se muevan, no duden, no claudiquen, ni siquiera en sus pensamientos, quédense quietos. Es cierto, viene un rey, viene un ejército poderoso a atacarlos, pero ¿saben qué? Tranquilos, ustedes no tienen que pelear, simplemente quédense quietos, no se muevan y vean con sus ojos la salvación de Jehová con vosotros. Y dice, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. ¿Por qué dice no temáis ni desmayéis? Porque tenían miedo y querían desmayar. Y da instrucción y dice, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dile al que está a tu lado, Dios está contigo. Tell the one next to you, God is with you. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Déjame decirte algo, en medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de enfermedad, en medio de ataques, tú tienes que aprender a adorar, porque cuando tú adoras, grandes cosas suceden. In the midst of trials, you need to learn how to worship God, because that's when things come about. Y sigue diciendo, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Es decir, tengan confianza en Dios, porque estarán seguros. Creer en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo dado consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagradas, mientras salía la gente armada, y decían, glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron, escuche esta parte, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab en el monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Okay. Déjeme, le explico un poquito más el punto. Yo sé que lo ibas a leer en inglés, pero para avanzarle, ¿todos están bien con lo que leímos o para leerlo en inglés? Bueno, ahorita lo van a... Josafat da una instrucción. King Jehoshaphat gives an instruction. Después de que Levita le dice a Josafat, ustedes no van a tener que pelear, Jehová peleará por ustedes. After King Jehoshaphat is being told not to worry, that they don't have to fight, God will fight for you. Aquí hay un punto que me llama mucho la atención. There's a point that calls my attention here. Josafat King Jehoshaphat no puso al ejército, a los guerreros enfrente, did not put his warriors in the front. puso a los levitas He put the Levites, que estuvieran enfrente. the worshipers, to be in the front. Es decir, que los levitas eran los que se iban a encontrar con este ejército poderoso. The Levites would be the ones to encounter this powerful army. No eran diestros de batalla, de guerra. They were not the ones that organized the battle, warriors. No les dio un arma para que peleasen. He did not give them a weapon to fight. El arma de los levitas eran sus instrumentos. The tools of these warriors was their worship. ¿Quién va a pelear con un instrumento? Who's going to fight with an instrument? Recuerden, la batalla no era de ellos, la batalla era de Jehová de los ejércitos. Remember, this was not their battle, it belonged to God. Y les dice que vayan enfrente And he tells them to go to the front y que adoren and for them to worship y que canten and for them to sing con alta voz, with a high voice, porque Jehová es bueno because the Lord is good y porque para siempre es su misericordia. and because his mercy endureth forever. No tiene sentido. It doesn't make any sense. Nunca tendrá sentido el mover de Dios para la mente humana, The movement of God will never make sense to our human mind, porque para lo que el hombre es locura, para nosotros es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo.
Because the words of Apostle Paul said, what is something crazy for men, it's might or power to us. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Because the weapons of our warfare are spiritual. Entonces dice que cuando se van acercando, los levitas empiezan a adorar, And as they approach, they begin to worship. empiezan a cantar, They begin to sing. empiezan a adorar y empiezan a cantar. They begin to worship and Y praise. déjame decirte And que let me Dios tell you. hizo que el ejército contrario God made the opposite army. se mataran entre ellos. They killed themselves. El pueblo de Israel no tuvo que pelear, The people of Israel did not have to fight them. porque Dios se levanta como poderoso gigante en medio de su pueblo. Because God Aleluya. raises himself as a mighty Y giant pelea amongst his sus people, batallas. and he fights their battles. Hermano, en serio te lo estoy diciendo. I'm seriously letting you know. Las batallas que tú puedes pelear, peléalas, está bien. It's okay for you to fight your battles, Pero hay situaciones en la vida que tú no puedes pelear. but there are certain situations in your life that you cannot battle. Pero tampoco tienes el lujo de rendirte. But you don't have the luxury to give up either. Echa mano del Dios Todopoderoso que te ha Take- prometido estar contigo. Grab on or hold on to God's promises that he has promised to be with you. Y Él va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. And he will do what you and I cannot do. Si tú lo crees, sucederá. If you believe it, it will come about. Cuando nosotros alabamos a Dios, When we worship God, cuando todas las cosas van bien, when everything is going well, es muy fácil. it's easy. Cuando hay dinero, When there's money, cuando hay trabajo, when there's work, cuando hay salud, health, es muy fácil adorarle. it's easy to worship him. Los que lo conocemos, por supuesto. Of course, those of us that know him. Pero desafortunadamente, aún conociéndole, muchos se olvidan de quién es Dios en los momentos de abundancia. But unfortunately, many of us forget who is God in the moments of abundance. Es muy fácil tocar cuando todo está bien, It's easy to play when everything is going well. pero es tan difícil levantar las manos y cantar cuando hay una enfermedad. But it's so hard to lift up your hands and worship when there's disease or sickness. Cuando hay escasez y cuando todo está en contra de nosotros, es muy difícil levantar las manos. When there's lack and everything seems to be against us, it's hard or difficult to raise up our hands to God. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tocar hasta el último momento, porque es en el último momento en donde Dios se levanta con poder y con milagro para mostrar su gloria y su poder. But it's in that very last moment where God shows up to show us his glory and his power. Hay varios personajes en la Biblia que aprendieron a adorar y a exaltar a Dios en sus momentos más difíciles. There are many characters in the Bible that learn to praise and worship God in their most difficult moments. Si no, pregúntele a Job cuando perdió todo, perdió a sus hijos y le vino una enfermedad. If not, ask Job. When something came about, he lost his family, he lost everything. Y su esposa de burla le dice: todavía sigues adorando, todavía sigues creyendo en tu Dios, mira cómo te tiene. And his wife mocked him and said, you continue worshiping your God, look how you are. Y ella dice: maldice a tu Dios y muérete. And she said to him, curse your God and die. ¿Por qué esta mujer no dijo cuando estaba en la abundancia, cuando todo iba bien? ¿Por qué no dijo: hey Job, bendice a tu Dios, mira las bendiciones que nos ha dado? How come this same woman did not encourage Job to bless God and say, hey, look at all the blessings that he has given us? Porque en el momento de la crisis es donde se dará cuenta quién verdaderamente eres tú en Dios. In the moment of crisis, we truly know who we are in God. Y esta mujer dice: maldice a tu Dios y muérete, le dice a Job. And when she tells Job, curse your God and die, Y oiga las palabras de un buen salmista que sabe tocar hasta el último momento. and listen to the wise words of this psalmist that knows how to play until the end. Job le dice a su esposa: He tells his wife, mujer, neciamente has hablado. you foolishly have spoken. ¿Cómo hemos de alabar a Dios solamente cuando tenemos abundancia
Why should we only worship God when we are living in abundance? Mejor, y Job dice, Jehová dio, And Job said, the Lord give it Jehová quitó, and the Lord take it. sea su nombre glorificado. Let his name be glorified. Hermano, tal vez algunos se estén imaginando de un instrumento. Some of you perhaps might be thinking about an instrument. Cuando te hablo de tocar hasta el final, no te estoy hablando de un instrumento físico. When I say to play until the end, I'm not referring to a physical instrument. Qué bueno para los que tocan instrumento y tocar su guitarra cuando están pasando por un divorcio. That's great for those of you that know how to play an instrument and you're playing a guitar when you're going through a divorce. Qué bueno. That's great. Sacar un canto, de ahí salen los verdaderos cantos del corazón, lo que estamos pasando en nuestras vidas para adorar a Dios. That's where songs come about, through those moments of endurance to worship God. Pero cuando digo de tocar en nuestra vida en momentos difíciles es de adorarlo. But when I use the word play until the end in our lives, I mean worship, De obedecerlo, to obey Him, de rendirnos ante su presencia, decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo voy a seguir confiando en ti. when you don't understand what's going on, but yet you said, I'm going to trust you and I surrender. Otro personaje de la Biblia que tocó hasta el último momento fue Ana. Another character in the Bible that played until the very end was Hannah. Ella anhelaba tener un hijo, pero era estéril. She longed to have a child, but she was sterile. Pero ella, en vez de renegar y de maldecir a Dios, But instead of giving up and curse God, ella vino al templo. she came to the temple. Y que aunque ella no podía llegar tan cerca del altar como los hombres podían, And even though being a woman, she could not approach the altar like men did, ella se quedó en una esquina. she stayed in a corner. Y cuando el sumo sacerdote la ve, piensa que está borracha. And when the high priest sees her, he thinks she's drunk. Y le dice el sacerdote Elí, mujer, digiere tu vino y vete. And the high priest says, digest your wine and go. Escuche la respuesta de alguien que toca hasta el último momento. Listen to the response of the one who plays to the very end. Ana le dice, no, Señor, no estoy borracha. Hannah says, no, I am not drunk. Estoy derramando mi alma hasta lo más profundo, I am pouring out my soul to the most profound porque anhelo un hijo. Perdón, no le dice inclusive. because I long for something. She doesn't say what. Solamente le dice, estoy derramando mi alma delante de Dios. She says, I'm pouring out my soul before God. Y el profeta Elí, sin saberlo, usa unas palabras que ella atrapa. And the prophet Eli, without knowing, says some words that she captures. Dice, mujer, sea conforme a lo que tú deseas. And he says, let it be as you desire. Y la historia la sabemos. And we know the rest of the story. Ana anhelaba un hijo. Hannah longed to have a child. Y le dijo, si me das un hijo, And she said, if you give me a child, adorar es dar. to worship is to give. Adorar, cantar es desprenderte de lo que tú deseas, de lo que tú anhelas. To sing is to let go of what you desire. Y Ana dice, si me das un hijo, And Hannah said, if you give me a child, te lo dedico, I will give him to you. te lo doy, I will surrender it to you. para que te sirva el resto de su vida en el templo. For him to serve you the rest of his life at the temple. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, si me das esto, si me das lo otro, te voy a servir, pero de repente ya se nos olvidó? How many times have we made a promise to God saying, if you give me this, if you give me that, I will surrender it to you. But Ya you lo forgot. tengo. You have it. Ya se me olvidó quién me lo dio. But you forgot who gave it to you. Nunca se te olvide lo que Dios te ha dado, Do not forget what God has given you. mucho menos lo que tú le prometiste. Much less what you have promised Tú him. tienes que cumplir lo que tú le prometiste. You have a due diligence to come about in your promises. Dios le dio un hijo, God gave her a son, no era cualquier hijo. and he wasn't just a son. Su nombre fue Samuel. His name was Samuel. Samuel fue el profeta Samuel was the prophet que Dios levantó para ungir
that al rey David. God raised to anoint King David. Cuando Dios te da bendiciones, no te da cualquier bendición. When God gives you a blessing, He does not just give you a blessing. Da bendición para que llene tu corazón y traiga bendición a tu vida en todo tiempo y en todo momento. He gives a blessing to fulfill your heart and to bring blessing at every moment of your life. Otro personaje que adoró y exaltó al Señor en momentos de dificultad fue el rey David. King David was another character that worshiped God in difficult moments. El dulce cantor de Israel. The sweet singer of Israel. El rey David era un adorador. King David was a worshiper. Pero podemos ver en varios salmos que David entonaba cánticos en momentos de dificultad. And through the book of Psalms, we can see his songs were inspired by difficult times. En momentos de persecución, él aprendió a adorar a Dios. In moments of persecution, he learned to value God. Al rey David lo persiguió el rey Saúl para querer matarlo. King Saul persecuted David to kill him. Pero también hubo un personaje que se levantó contra él. And there was another character that came against him. Fue su propio hijo Absalón. His own son Absalom. Tuvo que huir y tuvo que esconderse de su propio hijo Absalón. He had to run away from his own son and hide. Piense qué crueldad ser atacado, ser amenazado por su propio hijo. That's something very cruel, to be threatened by your own son. Es como que Israel se levante contra mí. It's as if Israel was going against his father. Es como que Israel levante firmas con ustedes y digan, ahorita que mi papá se va de vacaciones, cambiemos de las chapas para que ese viejo ya no pueda entrar a esta iglesia. It's like if Israel was to gather signatures from you, the congregation, for him to change the locks on those doors, and his father could not come in. Ya no se va a llamar comunidad de fe, It will no longer be community of faith. se va a llamar la Nueva Jerusalén. It would be called the New Jerusalem congregation. Qué triste que un hijo se levante contra ti y te amenace. It's really sad when a child goes against you and threatens you. Sin embargo, el rey David escribe salmos. However, we see King David write psalms, Y los escribió en momentos difíciles, en momentos de dificultad. and he wrote them in moments of difficulty, Donde el salmista decía, tú eres mi roca, where the psalmist would say, "You are my rock, tú eres mi refugio, you are my refuge, tú eres mi salvación. you are my salvation." El rey David decía, aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado. He would say, "Even if a whole army comes against me, Porque I will tú estás trust you, conmigo. because you are with me." Aprendí a adorar en momentos de dificultad. I learned to worship in moments of difficulty. Cuando nosotros aprendemos a adorar en momentos de dificultad, When we learn to worship in moments of difficulty, nosotros aprendemos a valorar la vida. we value life. Cuando todo está bien, When all is well, aprendemos que Dios es nuestro refugio. we learn that God is our refuge. Y en los momentos difíciles que atravesamos, también nosotros aprenderemos a adorar y a glorificar al Señor. And in the difficult moments, we also learn to value God and appreciate Him. Nuestro Señor Jesús tocó hasta el último momento. Our Lord Jesus played to the very end. Adoró a Dios hasta el último momento. He worshiped God to His last breath. Cristo en el Getsemaní se estaba llegando el momento de ir a la cruz. When He was in the Garden of Gethsemane preparing for the cross, Y él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. He said, "Father, if it be possible, let this cup pass me by, but not my will, your will." Qué lindo es saber que Cristo no se echó atrás, no se dio por vencido y fue a la cruz, pero qué lindo es que venció a la muerte, que resucitó para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. A Él sea la gloria. It's great to know that God endured unto the end. He did not give up. He gave His life for us, and here we are. Aprender a confiar en Dios, hermano, no es una acción natural, humana. To learn and trust in God is not a human or natural instinct. Se requiere esfuerzo.
It requires strength. Confiar en Dios To se trust in requiere God. esfuerzo, It requires strength. se requiere decisión. It requires effort and decision. Es decir, hermanos, confiar en Dios no es una opción, es una decisión. To trust in God is not an option, but rather a decision. Te conviene depositar tu confianza en Dios, porque si optas por no confiar, entonces ahí sí caerás cautivo. It's to your advantage to put your trust in God, otherwise you will fall captive. Porque el confiar en Dios no es un asunto emocional ni sentimental. Trusting God is not an emotional matter. Confiar en Dios es una promesa. To trust in God is a promise. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, Jesus said, in the world you will have affliction, pero confiar en mí. but be of good cheer. Yo he vencido al mundo. I've overcome the world. Aleluya. Hallelujah. Hay cantos muy famosos, muy conocidos, que tal vez algunos no se sepan su trasfondo. There are many well songs that perhaps many of you don't know it. ¿Cuántos han escuchado este canto que dice, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria? ¿Se acuerdan de ese canto? You remember that song? Es de Dani Berríos. Dani Berríos cuenta de dónde salió ese canto. The author of that song says where that song came about. Y él cuenta el testimonio que su padre estaba agonizando. And the testimony says that his father was in agony. Los doctores habían dicho que ya no había solución para él. The doctors had said there was no more hope for his father. Era un edificio de 7 pisos, él cuenta. It was a 7-story building. Y que cuando bajó a un edificio que no estaba de gente ocupado, And when he got to a floor that was unoccupied, dice Dani Berríos que de repente le vino una tonada y que Dios le dijo, adórame. and Danny said this tune came to his spirit, and he heard a voice say, worship me. Y que él decía, pero ¿cómo te voy a adorar? Mira que mi padre está agonizando y ¿cómo es que te voy a adorar? And he said to God, how will I worship you if my father is in agony? How am I going to do this? Y él dice, solamente dame la gloria. Just say, he said, give me the glory. Y de repente la tonada, porque hasta Dios, cuando te da un canto, te da hasta la tonada. When God gives you a song, he also gives you the tune or the music for that song. Y él empezó, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha salvado, su poder me ha levantado. Dice que empezó a cantar, dice que se paralizaron los 7 pisos del edificio porque la voz de él se escuchaba hasta el piso de mero arriba. Porque cuando la presencia de Dios llega a un lugar, no existen obstáculos, no existen paredes, lo único que existe es la presencia de Dios. Aleluya. And as he sang, the 7 floors in that building stood still, and his voice was heard throughout the building. Pablo escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece en una cárcel. When Paul wrote, I can do everything through Christ who strengthens me, he was in jail. Pablo y Silas tocaron un cántico en la cárcel después de que fueron azotados. After Paul and Silas were beaten, they sang in the prison. Y dice que la cárcel tembló y se cayeron las paredes. And that song was so strong that it opened the walls. Cuando nosotros, tal vez dirás, pastor, pero yo he adorado y yo no he visto que ha sucedido algo. Perhaps you could say, Pastor, I have worshiped and I've never seen anything happen. O sea que el mensaje que estás tratando de traerme hoy es que si yo adoro, si yo obedezco, si yo hago todo lo que tenga que hacer, Dios va a venir y me va a solucionar mi problema.
Is this correct? The message that you're trying to convey is that if I worship, if I do what's right, is that God going to work on my behalf as I please? Dios es fiel a su palabra y Dios es hacedor de milagros. God is faithful to his word and he is a miracle worker, maker. Pero la manera que Dios se mueve en nuestras vidas no siempre va a ser como queramos o no siempre Dios va a responder que nos lo dé o que lo haga por nosotros. But God is not always going to respond or give it to us in the way we are expecting. Déjate lo pongo algo difícil. I'll put it in a difficult way. No sé si voy a echar a perder mi mensaje, pero quiero que veas a Dios por encima de cualquier circunstancia de tu vida. Perhaps this word I'm about to say could spoil my message, but I want you to see God in a difficult situation of your life. Escúchame lo que te voy a decir. Quiero que veas a Dios a pesar de la respuesta que tú recibas de parte de Él. I want you to see God regardless of the answer you receive on his behalf. En México una niña fue secuestrada. There was a girl that was kidnapped in Mexico. Eran creyentes, asistían a la iglesia, servían a la iglesia los papás de esta niña. They were believers, her parents were believers, and they would congregate. Es verídico lo que te estoy diciendo. This is a true life story. Esta familia cristiana reportaron a su pastor y a la congregación que su niña había sido secuestrada. This family told their congregation that their daughter had been kidnapped. Tenía 7 añitos la niña. The girl was 7 years of age. Y como siempre ha de suceder, entran las emociones y los sentimientos dentro de la propia congregación. And as it often happens, the people of the congregation, their feelings came about. Porque abusamos de la palabra y no sabemos interpretar correctamente la palabra. Más bien nos gusta manipularla. Nos gusta manipular a Dios para que Él responda a nuestro antojo a pesar de la vida que nosotros estemos viviendo. And oftentimes we manipulate the word so God can work on our behalf as we are expecting him to. Por eso les digo que nos acordamos de Dios cuando todo va bien. Perdón, cuando todo va bien no nos acordamos de Dios, pero cuando viene el problema es cuando clamamos a Dios. And that's why I said, when all is well, we don't remember God. However, when the difficult time comes, we want to run to God. Empezando con el pastor le dijo a esta pareja, no te preocupes, tu niña en el nombre de Jesús va a regresar sana y salva. Beginning with the pastor, he said, don't fear. Your daughter will come home in the name of Jesus, safe and sound. Y de repente, como suele, no quiero estropear el mover de Dios, pero también tengo que atacar a los hermanos emocionales que hablan palabras por sentimientos y emociones. I don't want to spoil this message, but also there are brethren that talk based on their emotions. De repente se levanta una hermanita y dice a la pareja, el Señor me reveló que el enemigo está vencido y que tu hija viene sana y salva y que inclusive los secuestradores se van a arrodillarte pidiéndote perdón a ti. And this little sister from the congregation got up and said she had a revelation from God that her daughter would come back safe and sound, and that the people that had kidnapped her would be on their knees asking her forgiveness. Y no han de faltar los que en momentos, en vez de darte ánimo y fortaleza, te hunden más. Viene otra pareja y dice, el Señor dice que ustedes están en pecado y que por eso su hija fue secuestrada. Tienen que humillarse, tienen que orar y tienen que ayunar, condenándolos porque como diciendo fue por culpa de ustedes que secuestraron a su hija. And then here comes this other group of brethren that accuse them, saying, you're in sin, this is why you're going through this, you need to repent, you need to fast, and so forth. Y es de repente que empieza a mezclarse el de muchas cosas, pero lo que más anhelan sus padres es que esta niña regrese con bien, ¿verdad que sí? And all these emotions and things are getting mixed, but what these parents long for the most is for their daughter to return home safe. Los padres ayunaron, oraron, se humillaron delante de Dios. Her parents fasted, prayed, they humbled themselves before the presence of God. Clamaron a Dios pidiendo que su hija llegara sana y salva. They cried out to God for their daughter to make it home safe. Una mañana tocan el timbre One morning, they ring the doorbell. y los padres salen corriendo, pero para eso ya habían estado pidiendo recompensa, dinero. By this time, when they ring the doorbell, they had already been asking for
reward money. dan So el dinero, give me the money. les dicen que la niña la tendrán pronto de They regreso. They said they will have their daughter soon. En una mañana tocan el timbre, One morning, el padre sale emocionado queriendo ver a su hija. the father rushes to the door wanting to see his daughter. Cuando el padre abre la puerta, As he opens the door, no ve a nadie, he doesn't see it. pero abajo 2 bolsas negras But he sees 2 black al trash pie de la bags puerta. standing on the door. ¿Cuál fue la sorpresa? Era su hija. To their dismay, that was their daughter. La habían hecho pedacitos. They had cut her to pieces. Ayunaron, They fasted. oraron. They prayed. Hubo hermanos de la iglesia que les profetizaron. Brethren among the congregation prophesied. ¿Qué le puedes decir a una familia de respuesta? What can you say to a family like that? No hay nada que decir. You'd be found without words. Pero una cosa te voy a decir. But I'm going to tell you one thing today. A pesar de eso, Even of that, algunos tal vez no estén de acuerdo conmigo. many of you perhaps would not agree with me Claro, como no lo ha vivido, because you haven't lived it. he aprendido algo. I've learned something. A pesar de eso, Even that came about. a Dios sea la gloria. The glory be to God. Voy a levantar mis manos I'm going to lift up my hands y lo voy a adorar. and I'm going to worship him. O lo voy a maldecir. Or should I curse him? Dios sigue siendo Dios. God continues to be God. En todo tiempo y en todo momento voy a alabar a Dios. At every given moment and at all times, he's God. Porque yo me paro en las promesas de Dios. Because I stand on the promises of God. Porque entonces yo sería egoísta. Otherwise, I would be selfish. A ver, Let's see. Rubén, ven tantito. Ruben, please come to the front. Aquí. Gianni, ven tantito. Johnny, you as well. Aquí. Yo sé que va a ser difícil el ejemplo que voy a dar, pero I know this example is difficult. a ver. Sí, está bien. Es que necesito 2 hermanos y un papá. ¿Habrá 2 hermanos y un papá? 2 brothers and a dad. 2 hermanos y un papá. Carnales, ¿quién está aquí? Ayúdenme. ¿Quién? A ver, váyanse mejor ustedes. No me gustaron ustedes. Sí, Go back to Ricardo. your seat. Sí, Ricardo, ven. Y sus 2 hijos. Perfecto, eso. Párense aquí ustedes, muchachos. Ricardo, ponte ahí. Ahí donde estás. Right there where you're at. Ricardo, tú ahorita vas a ser Dios. You're going to pretend to be God. Y como Dios es juez, tiene que dictaminar juicio contra la humanidad. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, tú siendo Dios y vas a dictaminar juicio, tú tienes que dictaminar juicio sobre ellos 2 que son tus hijos. El juicio es que el que hace el bien tiene el beneficio, no es condenado, pero el que hace el mal tiene que ser condenado. Yo soy el acusador. Tus 2 hijos son tus hijos, pero él se ha portado muy bien, pero él hizo mal. Quiero que por favor lo mandes al infierno, a él. No. Tú eres Dios, tú eres justo. Él hizo mal. Y el que dice que el que hace maldad es condenado al infierno. Necesito que lo mandes al infierno. ¿Lo vas a mandar? ¿Sí? Mire que papá. Sí. Exactamente. Es por eso que tú no eres Dios. Nunca vamos a entender el juicio de Dios. Pero te pregunto ahora como papá, necesito que lo condenes a él.
Exactamente. Ahí sí quiero llevarlos. Que, no, pero entonces, ¿por qué Dios no me contestó? ¿Pero qué? ¿Por qué no contestó a todos los demás que han muerto, a todos los desaparecidos, a todos los niños que han sido violados? ¿Por qué no? Así es la vida en la que vivimos. Pero déjeme decirte, dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, sea que nos fue bien, sea que nos fue mal, sea que tenemos trabajo, sea que no tenemos trabajo, sea que tenemos salud, sea que vino una enfermedad de repente, sea que estemos de repente que nos tuvimos que divorciar y de repente que no nos divorciamos. No importa, ¿sabe qué? Sí importa, pero lo que quiero decirles es que aprendamos a adorar a Dios y a reconocer que Él es bueno por sobre todas las cosas. Muchas gracias, muchachos. Hay dos personas que en carne propia me tocó ver que ellos adoraron hasta el último momento. There are two people that I saw that worship God to the very end. Uno, ¿se acuerdan de Jorgito? Los papás de Jorge y Ana. You remember George's parents? Él tenía leucemia. He had leukemia. Y me acuerdo que aquel día que él falleció, su papá me mandó llamar. And I remember on the day he passed away, his father called for me. Fuimos a Texas Children y llegamos a la casa a las 12. They went to the Texas Children's Hospital. They arrived home at 12. Y a la hora y media me llama su papá Jorge y me dice: pastor, ¿podrá venir? Jorgito quiere verlo. And he said, could you please come? My son wants to see you. Dijo, los doctores dijeron que no pasa de 3 horas. The doctor said he has less than 3 hours to live. Y en cuanto llegamos, Jorgito estaba agonizando. And when they got there, Juanito was in agony. Pero él pidió algo a su mamá. And he requested something from his mom. Dijo, dile al pastor que me cante. Asked the pastor to sing. Para mí fue uno de los conciertos más difíciles que he tenido que dar. For him, it was one of the most difficult moments to sing. Dios me ha dado el privilegio de cantar aún en países. God has given him, Pastor Cortez, the privilege to sing in different countries. Pero ese día di el mejor concierto de mi vida. But in that moment, he gave the best concert of his life. Cantaba el de tu fidelidad es grande, tu fidelidad, y muchos más. He sang a song about God's faithfulness amongst many other songs. Y pasaron horas y cantábamos y cantábamos. And as the hours went by, he sang and he sang. Llegó la hora donde la doctora dijo que se terminó. The doctor went into the room and said, it's over, it's finished. Él seguía haciendo señas diciendo, no, que siga cantando, que siga cantando. And he continued to make signs for Pastor to carry on singing. Un niño que está muriendo, As this child was dying, tal vez no vimos el milagro que Dios lo levantara, perhaps we didn't see the miracle for God to heal him, pero vimos un milagro muy tremendo. but we saw an awesome miracle Que Jorgito supo entender que entre la vida y entre la muerte that Juanito knew how to choose between life and death. había que seguir tocando hasta el final. We had to play until the end. Aunque la barca de su vida en esta tierra se estaba hundiendo, Even though the boat or the ship of his life was sinking, podría decir que él tocaba el himno Dios más cerca de ti. he could sing that anthem, God closer to you. La hermana Tita, la abuelita de Johnny, Johnny's grandmother, Tita, una gran mujer, una hija de Dios, a great woman of God, daughter of God, ella agonizando estaba adorando a Dios. in her agony, she was worshiping God. Estaba reconociendo que el tiempo había llegado y nunca dejó de levantar sus manos y decirle, Señor, estoy lista, mi corazón es tuyo, mi vida es tuya. She acknowledged that her time was up
And she said, my life is yours. No sé qué esté pasando hoy en tu vida. I don't know what you're going through in your life. No sé qué situación difícil estés pasando. I don't know what difficult situation you could be going through. Pero te voy a dar un pequeño secreto. But I'm going to give you a small secret. No te des por vencido, no te des por vencida. Do not give up. No reniegues. Do not complain. No te llenes de enojo ni de coraje. Don't be filled with anger. Levanta tus manos y alaba al Señor aún en la tempestad, Lift up your hands in the adversity. y vas a ver su gloria y su poder And you will see a tu his favor. glory and his power En to el your nombre favor. de Jesús. In the name of Aleluya. Jesus. Ponte de pie por un momento Stand to your feet. antes de entregar el lugar. ¿Puedes levantar tus manos? Can you lift up your hands? ¿Cuántos se acuerdan de Daniel Aguilera? Daniel Aguilera estuvo con nosotros, Gladys tocó con nosotros, la jovencita. Él un tiempo tocó, predicó con nosotros. Ayer hablé con él y yo quiero que oremos por él. Le encontraron leucemia, está en el hospital, está teniendo quimioterapia. Y él me decía, pastor, dile a la congregación que sí pueden orar por mí. Hermano, hay gente que está confiando en Dios y que aún levantan sus manos. Cuánto más tú y yo, que estamos sanos, que tenemos todo, que no se te olvide que es el buen momento para decirle gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Padre, gracias te damos hoy en esta tarde, en esta mañana. Padre, mandamos la palabra a la vida de Daniel, declarando sanidad en su vida conforme a tu voluntad. Tú tienes el control de su vida. Pero también, Padre, hoy como pastor, Señor, bendigo a tu pueblo, y que aunque todos cruzamos en nuestras barcas y tenemos tempestades y tenemos tormentas y algunas a punto de naufragar y algunos han naufragado, Señor, no dejaremos de alabarte, no dejaremos de exaltarte, no dejaremos de darte gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, tú proveerás el sí y el amén, Señor, porque tú siempre has sido fiel. Corazón, no te afanes, decía este canto. Alma mía, confía. Confía porque la victoria está en el Señor. Hoy, Señor, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque tenemos a tu Espíritu Santo. Gracias porque tenemos a Cristo Jesús, nuestra roca fuerte, nuestro estandarte, nuestro escondedero. En ti ponemos nuestra confianza, Señor. Trae salvación para aquel que no te conoce. Revélate como Señor y Salvador en sus vidas. Pero nosotros, tu pueblo, que hemos creído y que hemos experimentado tus bondades, gracias, Señor.